Buen día. La clase de hoy va a ser artroplastía de mano. Eh, Bien. Como introducción, la mano tiene una gran movilidad y esta función va a depender justamente de una buena movilidad articular y que esté libre de dolor. Cualquier lesión o algún tipo de trastorno funcional que limite esta movilidad va a ser discapacitante para las actividades diarias del paciente. Así que constituye una limitante el hecho de tener algún tipo de limitación a la función. En el afán de liberar del dolor a los pacientes, a partir de 1946, desde Judet, se empezaron a hacer algún tipo de artroplastía por interposición, lo mismo que Taber en el 54, pero no fue hasta el 62 que Swanson diseñó una prótesis elástica, que el diseño todavía se usa aún ahora, que fue, digamos, el que introdujo el concepto de artroplastías en la mano. Los tipos de artroplastías que se pueden realizar a este nivel son artroplastías por resección, por interposición y por sustitución, que los vamos a ir viendo. Al margen de tener algún tipo de deformidad, sea clínica o radiológica, siempre hay que poner en una balanza si esta deformidad le supone una limitación al paciente, porque puede ser funcional y no es necesaria, digamos, una indicación quirúrgica. Por eso hay que discernir si realmente una cirugía va a mejorar esa función o cuánto más puede mejorarlo. Así que hay que tener en cuenta ese detalle. A nivel de la articulación interfalángica distal, es controvertido el uso de artroplastías a este nivel. Se puede hacer, existen prótesis, pero lo indicado o lo que más se usa es directamente una artrodesis. Esto por un principio que es básicamente que mientras más distal sea la artrodesis, menos función se le quita. Por ejemplo, si tenemos una artrodesis a nivel de la interfalángica proximal, se puede tener un buen rango de movilidad, porque tenemos libre la metacarpofalángica. En cambio, si la metacarpofalángica está artrodesada, no se puede conseguir un cierre de puño adecuado, digamos. Así que por este principio es válido hacer artrodesis que son muchísimo más funcionales a este nivel. A nivel de la interfalángica proximal, sí son más las indicaciones para hacer un reemplazo articular, donde se indica hacer este reemplazo en artropatías que no responden a un tratamiento conservador. Muy puntualmente se indica en patología degenerativa, ya sea por artrosis, traumática, genética, lo que sea, inflamatoria, como es la artritis reumatoide, donde la destrucción del cartílago articular puede producir grandes deformaciones, deformidades o angulaciones a nivel de la articulación. Y la artrosis postraumática también es una indicación. Pero más importante que saber cuándo poner una prótesis, cuándo colocar una prótesis, es también importante saber cuándo no colocar la prótesis. Bien, una contraindicación que es aceptada internacionalmente es obviamente un stock óseo insuficiente, ya que es a nivel de las epífisis que vamos a tener la fijación por parte de los componentes. Y si tenemos poco stock óseo, obviamente no vamos a tener cómo fijar la prótesis. La lesión del aparato extensor
principalmente alteraciones tendinosas de la bandeleta central, porque de nada sirve tener la mejor prótesis colocada a este nivel si no tenemos una buena movilidad por una rehabilitación. Así que en estos casos, capaz sea mejor hacer directamente una artrodesis. La rigidez de larga evolución, principalmente la rigidez en flexión, esto debido a que lo que se indica es que cuando se trata de hacer una extensión bajo sedación, bajo anestesia, se corre el riesgo de lesionar la placa volar, que no hay directamente un trabajo que nos diga que sea eh, algo, algo que nos limite, digamos, con la cirugía, pero seguramente tiene algo que ver con el resultado. La inestabilidad o deformidad franca. En este caso, para la colocación de prótesis es indispensable la conservación de los ligamentos colaterales, porque son estos los que nos van a mantener eh, una dirección alineada del dedo. Si no tenemos los colaterales, se corre el riesgo, digamos, de las angulaciones posteriores a la cirugía. Y previo a la cirugía tenemos que estudiar al paciente, estudiar este, básicamente varias consideraciones a tomar en cuenta, como es valorar el tamaño del canal medular, porque hay pacientes con un canal medular muy estrecho y al fresar el canal se puede fracturar y es un problema mayor. Mantener la inserción de la bandeleta central, como había dicho, para la rehabilitación y la capacidad funcional es fundamental. Con el dedo índice y también se puede considerar el dedo medio, hay consideraciones especiales en el sentido de que como es una estructura que necesitamos para hacer la pinza, muchas veces una colocación de un implante sufre aflojamiento precoz y nos puede traer algún tipo de problema. Por eso se puede intentar con algún tipo de implante rígido y el protocolo postoperatorio tiene que ir orientado en sentido de proteger la bandeleta radial, digamos, ¿no? O muchos autores directamente prefieren hacer la artrodesis de esta articulación, justamente eh, por el movimiento de pinza requerido. Los tipos de implantes tenemos varios. Los implantes flexibles de silicona tipo Swanson, como había mencionado al principio, esta es una pieza de silicona única con aditamentos metálicos que van a ir encastrados en las epífisis de las falanges. Tenemos también componentes rígidos, implantes de dos componentes rígidos, como es el Surfacing Replace, que fue diseñado por la clínica Mayo. Este es, digamos, el más usado hasta ahora. El de carbón pirolítico es algo nuevo que se está haciendo, pero se ve que tiene mucho índice de aflojamiento. Las semiartroplastías también, solamente reemplazando uno de los componentes se lo puede hacer. Actualmente están saliendo al mercado lo que son las prótesis modulares, que todavía no tienen un estudio muy largo, y los implantes que son de superficie solamente, sin progresar por el canal. Ambos, estos dos últimos, sin mucho estudio todavía al respecto. En cuanto a los abordajes, tenemos tres opciones para poder visualizar la articulación de la interfalángica proximal. El primero es el abordaje dorsal, que a su vez tiene variantes. Esta variante, que es el que vemos acá en forma de B, un abordaje tipo Chamey, básicamente hace una disección en B al tendón extensor. Bien, una variante es hacerlo de manera rectangular, que supuestamente esto nos ayuda para una reparación más fácil del tendón. Otra variante es, una vez
hecho el abordaje, llegar al tendón, individualizarlo y hacer un corte longitudinal sin lastimar la inserción de la bandereta central. Ese es el detalle que tenemos que tener con todos los abordajes. Y en este caso, el abordaje longitudinal transtendón nos da una buena visualización de la articulación, digamos, ¿sí? Rebatiéndolo previamente hacia los laterales. El abordaje volar, en este caso, lo que tenemos que tener cuidado son, obviamente, los tendones flexores. Se conoce también como un abordaje en escopetas, le dicen, donde tenemos una buena visualización de las falanges, pero se dice que es un poco más dificultoso para la orientación del componente. Sin embargo, se ve que tiene una buena visualización. El abordaje lateral también es una opción que está descrito, que lo que sí hay que tener en cuenta es obviamente la bandeleta lateral y una estructura importante que debemos reparar al final de la cirugía es el ligamento colateral, que es el que nos va a dar al final la estabilización o la estabilidad requerida, ¿no? Como se puede ver acá, se hace en la osteotomía con la sierra y se va fresando con fresas de tamaño sucesivo, ¿no? Una vez labrado el canal, se realiza el colocado de la prótesis y se repara esta estructura que es, digamos, la más importante en este abordaje. Y entre estos tres abordajes se considera con una mínima ventaja, digamos, el abordaje transtendón, porque lo que hace, digamos, es agredir menos al aparato extensor. Por eso es que se ve que tiene una ligera ventaja con relación a los otros dos abordajes. La bibliografía nos dice que los implantes usados, entre los más usados, digamos, son los implantes flexibles, los que tienen mejor sobrevida, de 80-90% a los 10 años, pero pueden presentar una inestabilidad en el plano coronal. Los implantes rígidos tienen una sobrevida de 84% a los 15 años, pero tienen un índice de revisión importante. Lo mismo con los implantes de carbón pirolítico, que son los que más índice de aflojamiento tienen. Las artroplastías a este nivel tienen varias complicaciones que se le debe plantear al paciente antes de la cirugía. La más común es la rigidez en extensión. Esto es más común en los implantes rígidos, y está descrito este puente óseo que hacen, y bueno, esto es candidato a una revisión. La rigidez en extensión es más frecuente en el abordaje dorsal tipo Chanel, que habíamos dicho que es un abordaje en B corto. Otra complicación, deformidad e inestabilidad en los implantes de silicona, que al ser justamente muy flexibles generan un grado de estabilidad mayor. La deformidad en el plano coronal con los dedos índice y medio, como había expuesto previamente, el dedo índice es el que más riesgo tiene de sufrir una inestabilidad en el plano coronal por el movimiento de pinza. Y bueno, el índice de aflojamiento, que como habíamos dicho, el de carbón pirolítico, que es el que más índice de aflojamiento tiene, pero el aflojamiento también es una complicación descrita que debemos plantearlo, ¿no? Las artroplastías a nivel de la metacarpofalángica, de los dedos trifalángicos, también está descrita su realización en lesiones en pacientes con artritis reumatoide, una destrucción ósea importante y luxación crónica.
Eh, Previamente a hacer un reemplazo articular, se prefiere seguir un tratamiento menos agresivo, digamos, se puede hacer sinovectomías, pero esto solamente si no existen cambios radiológicos importantes, y si es en el caso de pacientes con artritis reumatoide, estos tienen que estar adecuadamente controlados desde el punto de vista clínico. Cuando existe un compromiso óseo severo, sí está indicada una artroplastía, y esto se va a planificar previamente de cuántas articulaciones son las comprometidas, y si se puede hacer una o dos o las cuatro articulaciones. Eso va a depender del grado de compromiso que tenga el paciente. Una indicación formal del reemplazo articular a este nivel es el desequilibrio en el aparato extensor, como sucede en pacientes con artritis reumatoide. Vemos esta placa que se conoce como dedos en ráfaga, donde se produce una desviación cubital y una luxación hacia volar de los dedos. Esta luxación va a producir una degeneración del cartílago articular, erosión y su destrucción posterior, por lo que haría candidato al paciente de un reemplazo articular. Depende del grado de destrucción de cada articulación. Eh, para poder hacer un reemplazo articular a este nivel, el tejido blando tiene que estar intacto para poder cubrir el implante. Debemos que tener tendones flexores y extensores íntegros, porque son estos los que nos van a devolver la funcionalidad. Y como había dicho previamente, los ligamentos colaterales tienen que ser funcionales. Para hacer el abordaje, se pueden hacer un abordaje transversal. Este se prefiere cuando se programa un reemplazo articular de las cuatro articulaciones. Si van a hacer una o dos articulaciones hacia radial o hacia cubital, se pueden hacer un abordaje dorsal, que nos da igual una excelente visualización. Y el implante que se usa o se prefiere usar es un implante rígido de dos componentes, que se conoce como ball and socket, donde hay una gran movilidad justamente para este tipo de articulación. Una vez que se elige el abordaje, si va a ser transversal o longitudinal, lo que hay que tener cuidado es justamente el aparato extensor, y hacer los abordajes ligeramente hacia medial o hacia lateral en función a donde estemos localizados. Y acá, como se puede ver, con la sierra, resecar los osteofitos y preparar el canal. Lo mismo que se hace con una cadera, digamos, son fresas muy pequeñas, de tamaño creciente, que se va labrando el canal hasta conseguir una presa adecuada. Como estos no son cementados, son no cementados, obviamente, tiene que ser un implante que nos haga buen press fit. Una vez que tengamos el canal labrado, se coloca el implante. Este es un implante flexible, como se puede ver acá. Es este rango de movimiento que se le puede devolver si es un implante de una sola pieza. Si son implantes rígidos de dos piezas, la movilidad tal vez puede ser un poco mayor. De todas formas, con el reemplazo articular no se logra restaurar completamente la movilidad articular. Son 30 grados, 30-40 grados que se logra devolver al paciente, y eso hay que explicárselo igual. Posteriormente se hace el cierre de la cápsula y obviamente de la piel. Cuando se tiene algún tipo
inestabilidad en el plano coronal, lo que se puede hacer son plastías para poder aumentar la fijación, ya sea con un injerto autólogo o a partir de los músculos lumbricales. Las artroplastías a nivel de de la articulación carpo-metacarpiana, la representativa, digamos, de este grupo sería la articulación de la trapecio metacarpiana, producido muchas veces por una degeneración articular, que como es la risartrosis, que como sabes es una enfermedad degenerativa que va reduciendo la fuerza, la movilidad y la función de la prehensión del pulgar. El paciente nos va a referir una limitación para el movimiento de oposición y obviamente el dolor que supone esta patología. Como existe una degeneración gradual que avanza, el dedo va ascendiendo y se puede ver una deformidad eh, al momento de hacer la exploración física, ¿no? Hay una mayor prevalencia en el sexo femenino y esto, bueno, nos va a condicionar a tener un candidato para un reemplazo articular. Las ventajas de esta artroplastía es que disminuyen el dolor casi inmediatamente posterior a la cirugía, mantiene una buena movilidad, el paciente puede volver a sus actividades, logra recuperar el movimiento y la fuerza de la pinza y nos devuelve la estética, digamos, ¿sí? Evita el acortamiento del pulgar. Y la recuperación es precoz. Como les digo, más o menos a las 24 o 48 horas el paciente tiene una movilidad casi completa de la articulación. Este trabajo nos muestra una revisión de 80 pacientes en las que que se pudieron hacer 96 artroplastías con una edad media de 68 años entre los pacientes. Se demostró, mediante la escala del Quick Dash, que la mejoría es significativa, el rango de movimiento el que se logra es similar al contralateral, o sea que se devuelve gran parte de la movilidad y la funcionalidad, se recupera la fuerza de una manera significativa y la supervivencia a 6 años, como nos muestra este trabajo, es del 93%, que es un número importante para una artroplastía de la mano. Sin embargo, no está libre de complicaciones, se nos pueden presentar luxaciones, inestabilidad bajo estrés, aflojamiento, que bueno, esto muchas veces van a deberse a errores en la técnica. Bien, las tasas de complicaciones son del 35% y la tendinopatía es la segunda en frecuencia. En realidad no se sabe bien por qué, pero bueno, es una complicación eh, que, se, que se puede ver. Las luxaciones del 4 al 5% y el aflojamiento del 2%. Previo a hacer una artroplastía por reemplazo articular, se puede realizar artroplastías biológicas, como es la resección sola del trapecio, una resección más una interposición tendinosa, que como se puede ver acá, se hace una tenotomía longitudinal del primer radial, se hace una tunelización a través del primer metacarpiano y se interpone el largo del tendón en el lugar que ocupaba el trapecio. Esta disposición mantiene al metacarpiano en su lugar, evita que descienda y obviamente al retirar el trapecio el dolor disminuye. Originalmente la técnica anterior era la descrita y la única que había, pero hoy en día lo que se puede hacer también es con un sistema de endobottom hacer la función de estabilización para evitar el ascenso del primer metacarpiano y hacer eh,
el injerto autólogo, ¿no? Con un tendón también. Se puede usar para el mayor o, como habíamos visto, el radial. Ahora lo que se está usando mucho más es la artroplastía no biológica, que es la artroplastía por resección e interposición. Y se pueden hacer artroplastías solamente de uno de los componentes o la total, que está en boga, digamos, ahora. Tenemos implantes de varios tipos, de biocerámica, de titanio, carbón pirolítico, elastómeros de silicona. En realidad, el que más se usa es el de titanio ahora, se está usando más el de biocerámica, pero no hay muchos estudios todavía que nos digan cuál es mejor, ¿no? Si uno u otro. Como les había dicho, no tenemos un implante que sea mejor que otro, pero existen implantes que se usan con más frecuencia, como es el del diseño de ball and socket, que es muy similar a lo que se usa en artoplastías de cadera, que tienen una copa, que tiene el polietileno y el vástago, que puede estar recubierto eh, de un material poroso para inducir la osteointegración. Bien, los que más se prefieren usar son obviamente no cementada, no constreñida para tener un mejor rango de movilidad, y el par de fricción metal polietileno, los que más se prefieren. Como se puede ver acá, existe este diseño de copa y polietileno que nos dan cierto grado de movilidad, pero existen también prótesis de doble movilidad, igual que en la cadera, que nos dan un poco más de movilidad, hasta 110 grados. Indicaciones para esta prótesis son pacientes entre 50 y 70 años con un importante grado de artrosis, dolor, impotencia funcional. Y bueno, la demanda funcional no es una contraindicación absoluta, es decir, en pacientes que juegan al tenis, están descritos muchos pacientes que son chefs, que como tienen la necesidad de la movilidad del dedo para cortar con un cuchillo y demás, se puede indicar una prótesis de estas. Los criterios de exclusión: gran inestabilidad trapecio metacarpiana, como había comentado, los ligamentos colaterales, los ligamentos que contienen la articulación son importantes para la recuperación y la rehabilitación del paciente. Trapecios displásicos y pacientes reumáticos, esto es igual un criterio de exclusión relativo, va a depender de lo que veamos en las radiografías y cómo esté el paciente en realidad. Este es un abordaje dorsal donde se puede ver que el primer metacarpiano ya está con la osteotomía. Se ve cómo se labra el canal. Bueno, este ya es el vástago definitivo. Y se impacta con pequeños golpes muy medidos, porque si se fuerza demasiado podemos explotar el primer meta, y ahí sí tendríamos un problema mayor. Como es modular, el cuello viene separado, digamos, y luego se lo incluye al vástago. Se dan 2 o 3 golpes como para que esto encastre en el vástago, y con una pinza de reducción se reduce a una copa previamente colocada. Bien, se realiza la reducción y se puede ver acá que queda un espacio, pero la movilidad es prácticamente similar a el de la mano contralateral. Bien, que es una indicación, una opción terapéutica adecuada, válida, y que actualmente se está usando
mucho más en este tipo de patologías. Bueno, eso es todo en cuanto a reemplazos articulares de la mano.